El día de mi boda no empezó con música, ni con campanas, ni con la emoción de una novia que se prepara para caminar hacia el altar. Empezó con un silencio helado y una escena que me hizo dudar de todo lo que había soñado. Abrí los ojos, temprano, con esa mezcla de nervios y felicidad que se siente solo una vez en la vida. Me levanté despacio, respirando hondo, tratando de calmar mi corazón, que ya latía con fuerza, solo de imaginar el momento en que lo vería esperándome frente al altar. El vestido blanco que había elegido con tanto cuidado colgaba en la esquina de la habitación, y en mi mente ya podía verme vestida con él, sonriendo entre lágrimas, rodeada de flores y miradas emocionadas. Pero cuando giré la cabeza hacia ese rincón, mi sonrisa se borró. Lo que vi fue un golpe brutal, como un balde de agua fría que me recorrió el cuerpo entero. El vestido ya no era el mismo. No estaba intacto. La seda estaba rasgada, los encajes cortados de forma violenta, las mangas destrozadas como si alguien hubiera descargado toda su rabia en cada costura, y en el suelo, pedazos grandes y pequeños de tela blanca formaban un caos imposible de ignorar. Sentí un vacío en el pecho, como si alguien hubiera arrancado de golpe todos mis sueños. Me llevé las manos a la boca conteniendo un grito que quería salir desesperado. ¿Quién haría algo tan cruel? ¿Por qué justo hoy, el día en que se suponía que debía brillar, el día en que debía empezar una nueva vida? Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi mente empezó a correr en 1000 direcciones. Pensé en celos, pensé en envidia, pensé en secretos escondidos detrás de sonrisas fingidas. Di unos pasos hacia el vestido, tocando con la punta de los dedos las telas destrozadas, y sentí que cada corte era una herida directa a mi corazón. Fue entonces cuando escuché el sonido que cambió todo, una vibración seca, insistente, que rompió el silencio de la habitación. Era mi celular. Lo tomé con manos temblorosas, deseando que fuera una ilusión, que todo esto tuviera una explicación lógica. Pero cuando miré la pantalla, el miedo se volvió más real que nunca. El mensaje era de mi suegra. Un escalofrío recorrió mi espalda, haciéndome dudar si debía abrirlo o dejarlo ahí, brillando como una amenaza silenciosa. ¿Qué podía decirme ella en ese momento? ¿Era una advertencia? ¿Un ataque disfrazado? ¿De preocupación? ¿O quizás una confesión, algo que me revelaría por qué mi vestido estaba en ruinas? Mis dedos se quedaron flotando sobre la pantalla, incapaces de decidir. Era como si esa notificación tuviera el poder de cambiar no solo mi boda, sino toda mi vida. Me senté en la orilla de la cama, mirando el celular, sintiendo cómo mi respiración se volvía cada vez más pesada. El vestido destrozado frente a mí era una prueba de que alguien quería sabotear el día más importante de mi vida, pero el mensaje de mi suegra era un misterio aún más grande. Y dentro de mí, una voz me repetía que abrirlo podría ser el inicio de algo mucho más profundo, algo que no estaba preparada para enfrentar. Imagina estar en mis zapatos por un momento. El corazón acelerado, las dudas multiplicándose, el miedo de descubrir algo que podría derrumbarte justo antes de dar el sí. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Abrir el mensaje de inmediato, aunque doliera? ¿O dejarlo cerrado, fingiendo que nada había pasado? Yo sabía que no podía ignorarlo. Sabía que esas palabras escondían un secreto que explicaría lo que había sucedido con mi vestido, y que probablemente revelaría verdades que jamás había sospechado. Y aquí es donde comienza mi historia, una historia de lágrimas y de dudas, de momentos en los que pensé rendirme, pero también de descubrimientos que me cambiaron para siempre. Si alguna vez has sentido que la vida pone pruebas justo en el momento en que más esperabas ser feliz,
Entonces quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no lo olvidarás fácilmente. Y si te gustan las historias llenas de giros, emociones, intensas y finales que sorprenden, suscríbete ahora y acompáñame, porque esto apenas comienza. Y lo que pasó después de ese mensaje es algo que jamás imaginé vivir. Respiré hondo varias veces antes de atreverme a abrir el mensaje. El celular parecía más pesado de lo normal, como si dentro de esas palabras hubiera una carga imposible de sostener. Mi dedo rozó la pantalla y, en un segundo, allí estaban las frases que mi suegra había escrito. Te advertí que no estabas lista para esta boda. Ahora lo vas a entender. Leí esas palabras una y otra vez, sin creer lo que veía. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba admitiendo algo? ¿O solo era otra manera de manipularme, de hacerme sentir pequeña como lo había intentado en tantas ocasiones anteriores? Recordé todas esas veces que, en cenas familiares, sus comentarios disfrazados de consejos escondían juicios y críticas. Recordé cómo miraba cada detalle de mi vida con desconfianza, como si yo nunca fuera suficiente para su hijo. Y ahora, justo en el día de mi boda, me estaba diciendo que lo había provocado ella. Me levanté de golpe, con un nudo en la garganta. Sentí rabia, pero también miedo. ¿Y si era cierto? ¿Y si había sido ella la que había entrado a mi habitación, la que había destrozado mi vestido, la que quería arruinar el día más importante de mi vida? ¿Qué clase de persona podía hacer algo tan cruel? Las lágrimas empezaron a brotar y me senté de nuevo en la cama, abrazando el celular contra el pecho como si fuera mi único apoyo en ese momento. El vestido destruido frente a mí parecía burlarse de mis ilusiones. Mi mente me gritaba que llamara a alguien, que pidiera ayuda, que buscara respuestas, pero una parte de mí quería silencio. Una parte de mí necesitaba pensar. Tomé el celular otra vez y vi que había 3 puntos suspensivos. Ella estaba escribiendo un nuevo mensaje. Mi respiración se detuvo. Esperé. Pasaron segundos eternos y de pronto apareció otra frase en la pantalla. No todo es lo que parece. Lo entenderás antes de llegar al altar. Mis ojos se abrieron de par en par. Esa frase era aún más desconcertante. No era una amenaza clara, no era una confesión abierta, era un misterio, como si detrás de su crueldad hubiera algo más, un motivo oculto que todavía no lograba comprender. ¿Qué quería decir con «no todo es lo que parece»? De pronto, sentí que ya no solo estaba enfrentando un vestido roto y un mensaje inquietante. Sentí que estaba a punto de descubrir un secreto más grande, algo que podía cambiar la forma en que veía no solo a mi suegra, sino también a la persona con la que iba a casarme. El reloj seguía avanzando y el día de mi boda estaba a punto de comenzar. Afuera, los invitados llegarían en pocas horas, la música sonaría y todos esperarían ver a la novia con su vestido blanco. Pero allí estaba yo, rodeada de jirones de tela y con mensajes que parecían pistas de un enigma imposible de resolver. En ese momento entendí que tenía que tomar una decisión, hundirme en el miedo y cancelar todo, o reunir fuerzas y enfrentar lo que viniera, incluso si significaba descubrir verdades dolorosas. Lo que no sabía era que, detrás de esas palabras, había algo más grande de lo que jamás habría imaginado. Algo que iba a poner a prueba mi corazón, pero que también me enseñaría que incluso en medio del dolor, la vida sabe abrir caminos hacia la luz. El mensaje no dejaba de repetirse en mi cabeza. No todo es lo que parece, lo entenderás antes de llegar al altar. Esa frase era como un eco interminable que retumbaba en cada rincón de la habitación. Miraba el vestido destrozado y me preguntaba una y otra vez,
¿Qué quería demostrar mi suegra con eso? ¿Por qué arruinar mi vestido si supuestamente lo que ella quería era que yo no me casara? ¿Qué significaba ese enigma disfrazado de advertencia? Me levanté de la cama con el corazón acelerado y comencé a caminar en círculos. Trataba de organizar mis pensamientos, pero era imposible. Todo lo que había planeado para ese día perfecto parecía derrumbarse como un castillo de arena bajo las olas. Pensé en mi futuro esposo, en cómo reaccionaría si me viera en ese estado. En sí sabría la verdad, o si también estaba atrapado en esa red de secretos. ¿Podía ser que él supiera algo que yo no? La idea me golpeó tan fuerte que tuve que detenerme. ¿Y si él mismo estaba detrás de todo esto? ¿Y si mi suegra solo era la mensajera de algo mucho más oscuro? Me odié por pensar así, pero en ese momento no podía confiar en nadie. Cada recuerdo se volvió sospechoso. Esa llamada interrumpida, esas conversaciones a medias entre él y su madre, esas miradas que parecían esconder algo. Me acerqué al espejo y vi mi reflejo, ojos rojos, lágrimas corriendo por mis mejillas, cabello revuelto por el insomnio de la noche anterior. No era la imagen de una novia radiante, era la imagen de alguien que estaba a punto de romperse. Y sin embargo, dentro de mí había una chispa que se negaba a apagarse. Una voz pequeña pero firme que me decía, «No te rindas, aún no». Tomé el celular con decisión. Tenía que hablar con alguien. Tenía que saber si esto era una conspiración, un juego cruel, o si realmente había un mensaje escondido que todavía no lograba ver. Marqué el número de mi mejor amiga, la que siempre había estado a mi lado, la que conocía cada miedo y cada ilusión que había tenido desde que era niña. Ella contestó casi de inmediato, con una voz llena de alegría. «Amiga, ¿ya estás lista? Hoy es tu gran día». Me quedé en silencio unos segundos, intentando controlar el llanto, pero fue imposible. Apenas pude susurrar. Encontré mi vestido cortado y mi suegra me acaba de mandar mensajes. No sé qué hacer. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego escuché su respiración pesada, nerviosa, como si intentara procesar mis palabras. Finalmente habló, con una voz que intentaba sonar firme. «Escúchame, no puedes dejar que esto arruine tu día. Si tu suegra hizo esto, entonces tiene un motivo. Y si te dice que no todo es lo que parece, quizás lo que quiere es que descubras algo, aunque la forma en que lo está haciendo sea cruel». «¿Y si mi futuro esposo está involucrado?», pregunté con un hilo de voz. «No, lo sabrás hasta que lo enfrentes», me respondió ella. «Pero piensa, ¿realmente crees que el hombre que amas, con el que has soñado este día, tanto como tú, sería capaz de permitir algo así?» Me quedé en silencio. Quería decir no. Quería afirmar con certeza que él era incapaz de algo, tan despiadado. Pero la duda ya había plantado una semilla en mi corazón. Colgué la llamada con más preguntas que respuestas. Caminé hacia el vestido y recogí uno de los pedazos del suelo. Al mirarlo de cerca, noté algo que antes no había visto. Los cortes no parecían hechos al azar. Eran líneas rectas, precisas, como si alguien hubiera tenido una intención más allá de la destrucción. No eran rasgones descuidados de un ataque impulsivo. Eran marcas casi calculadas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Y si esos cortes eran una pista? ¿Y si lo que parecía un sabotaje era, en realidad, una señal de algo más? En ese momento decidí que no podía quedarme encerrada en mi habitación. Tenía que salir. Tenía que enfrentar a mi suegra. Tenía que mirar a mi futuro esposo a los ojos y descubrir la verdad. Aunque doliera, aunque me partiera el alma. Lo que no sabía era que esa decisión me llevaría a un giro que jamás hubiera imaginado. Un giro que pondría todo en perspectiva y que, aunque comenzó con lágrimas, me conduciría hacia un final que cambiaría mi vida para siempre.
Salí de la habitación con las manos todavía temblando, apretando entre mis dedos uno de los pedazos de tela que había recogido del suelo. Sentía que llevaba una prueba, como si fuera una detective en medio de un caso imposible. El pasillo estaba silencioso, iluminado apenas por la luz suave que entraba por las ventanas. Cada paso retumbaba como si el suelo mismo supiera que iba camino a descubrir algo grande, algo que podía derrumbarme o liberarme. Cuando llegué a la sala, ahí estaba ella, mi suegra, sentada en un sillón elegante, con la espalda recta y esa mirada fija que siempre me hacía sentir como si estuviera bajo examen. Apenas me vio, sonrió con frialdad, como si hubiera estado esperando ese momento. «Veo que recibiste mis mensajes», dijo con calma, como si hablara de algo trivial. Me quedé de pie, sin poder moverme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que ella podía escucharlo. Levanté el pedazo de tela, mi voz quebrada pero firme. «¿Fuiste tú? ¿Por qué harías esto en el día de mi boda?» Ella no respondió de inmediato. Me observó en silencio, y esa pausa me hizo sentir aún más pequeña, como si estuviera frente a alguien que tenía todo bajo control. Finalmente, con un suspiro, habló. «Sí, fui yo». Esa confesión me cayó como un golpe en el pecho. Sentí que las piernas me flaqueaban y tuve que apoyarme en la mesa cercana para no derrumbarme. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero al mismo tiempo una chispa de rabia me dio fuerzas para preguntar, «¿Por qué? ¿Por qué arruinarías el día más importante de tu hijo y de mi vida?» Ella se levantó lentamente del sillón, caminando hacia mí con pasos seguros. Sus ojos, que siempre me parecieron fríos, ahora brillaban con algo diferente. No era odio, era dolor, porque necesitaba que entendieras algo antes de dar este paso. Dijo, con una voz más suave de lo que esperaba. «No lo hice por crueldad, aunque sé que así lo parece. Lo hice porque hay verdades que no podías ignorar. Y porque detrás de este vestido roto hay un mensaje que va más allá de mí». No entendía nada. Cada palabra suya era como un enigma que me dejaba aún más confundida. Sentí un nudo en la garganta mientras intentaba ordenar mis ideas. «¿Qué verdades?», pregunté, casi suplicando una respuesta clara. Ella tomó el pedazo de tela de mis manos y lo extendió frente a mí. Con un dedo señaló los cortes, esas líneas rectas que yo ya había notado antes. «Mira bien, estos no son cortes de rabia, son señales, y si unes las piezas, verás algo que necesitas saber». Me quedé helada. ¿Señales? ¿Un mensaje escondido en las telas? Todo parecía tan extraño, tan fuera de lugar, y sin embargo, mi intuición me decía que había algo más allá de la superficie. Recordé su segundo mensaje. «No todo es lo que parece». Y por primera vez comencé a creer que tal vez era cierto. La miré directo a los ojos buscando alguna pista de que me estaba manipulando, de que todo esto era solo un juego cruel. Pero lo que vi en su mirada no fue maldad, fue vulnerabilidad, una tristeza profunda que no había visto antes. «¿Qué es lo que quieres que descubra?», pregunté, con la voz temblorosa pero firme. Ella respiró hondo y susurró, «Que la verdad sobre nuestra familia es más complicada de lo que crees, y que antes de casarte con mi hijo debías conocerla». El mundo pareció detenerse. De repente, comprendí que lo que estaba en juego no era solo un vestido roto ni un día de boda arruinado. Había secretos familiares ocultos, verdades que podían cambiar mi futuro para siempre. Y en lo más profundo de mí, una mezcla de miedo y esperanza comenzó a crecer. Porque aunque doliera descubrir lo que mi suegra estaba a punto de revelar, presentía que al final esa verdad me daría una fuerza que nunca había imaginado. El silencio en la sala era tan denso que parecía que el aire se había detenido.
Frente a mí, mi suegra sostenía aquel pedazo de tela rasgado como si fuera una llave, como si en esas fibras escondiera la respuesta que había estado esperando. Yo temblaba. No sabía si de rabia, de miedo o de la ansiedad por descubrir de una vez qué significaba todo aquello. «Si vas a casarte con mi hijo», dijo finalmente, «necesitas conocer la verdad sobre nuestra familia. No podía permitir que caminaras hacia el altar sin entender lo que realmente significa estar con él». La miré fijamente, incapaz de apartar los ojos de su rostro. Había esperado encontrar frialdad, malicia, incluso arrogancia. Pero lo que vi fue diferente. Había lágrimas contenidas en sus ojos, un dolor que parecía muy antiguo, como si llevara años guardando un secreto demasiado pesado. «¿Qué verdad?», pregunté con la voz quebrada. «¿Qué podría justificar destrozar mi vestido en el día de mi boda?». Ella respiró hondo, bajó la mirada hacia la tela y luego volvió a levantarla, clavándome con una sinceridad que me desarmó. «Lo hice porque lo que destruiste no fue tu vestido. Lo que rompí fue una ilusión, para que pudieras construir algo más fuerte. Esos cortes no son un ataque, son un mensaje. Cada línea marca un camino, y si unes las piezas verás lo que yo vi años atrás. La prueba de que nuestra familia no es perfecta, pero también la prueba de que el amor puede sobrevivir incluso a la verdad más dura». Yo no entendía nada. Mis manos se cerraban en puños y mi respiración se agitaba. Todo lo que decía parecía un acertijo, pero algo dentro de mí reconocía que había más fondo del que podía ver en ese momento. Entonces ella dio un paso hacia mí y con la voz temblorosa confesó: «Hace años, cuando yo me casé, tu futuro esposo apenas era un niño. Yo también tenía un vestido y alguien lo destrozó, igual que ahora. Nunca supe quién lo hizo, pero en aquel momento yo pensé en huir. Pensé en cancelar todo. Pensé que era una señal de que mi matrimonio no debía ocurrir. Sin embargo, seguí adelante sin entender, sin preguntar, y fue un error, porque detrás de aquel vestido roto había un secreto que yo nunca me atreví a enfrentar. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Era posible que lo que había ocurrido conmigo no fuera un ataque directo, sino la repetición de una historia antigua. ¿Y qué secreto era ese?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Ella cerró los ojos por un instante y las lágrimas finalmente cayeron. «Que la familia a la que ibas a unirte esconde fracturas, heridas, y yo misma cargué con culpas que no me correspondían. Tu vestido cortado es mi forma de decirte: no entres en este matrimonio con los ojos cerrados. Pregunta, escucha, y sobre todo, asegúrate de que el amor que sientes por mi hijo es más fuerte que cualquier sombra del pasado». Me quedé inmóvil. En parte sentí rabia. ¿Por qué esperar hasta este día para decirlo? ¿Por qué destrozar mi vestido en vez de hablarme de frente mucho antes? Pero al mismo tiempo, sentí que detrás de esa acción había una intención extraña, torcida, tal vez, pero nacida del miedo y la necesidad de protegerme, y en ese instante lo vi. Mi prometido apareció en la sala, con el ceño fruncido y el rostro lleno de confusión al vernos juntas, a su madre llorando y a mí con un pedazo de vestido en las manos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una mezcla de angustia y urgencia. Lo miré, y por primera vez, en lugar de hundirme en el miedo, supe que debía enfrentar la verdad. Tomé aire y dije con firmeza: «Eso es lo que quiero saber yo también». El momento se volvió eterno. Su madre lo miró con ojos rojos y dijo: «Hijo, es hora de que tú también hables». Y allí, en medio de la tensión, comprendí que el desenlace de esta historia no dependería solo de ella, sino también de lo que él estuviera dispuesto a revelar. El aire de la sala estaba cargado, como si cada palabra pendiente flotara entre nosotros. Mi prometido se acercó.
desconcertado, mirando el pedazo de tela en mis manos y las lágrimas en el rostro de su madre. «¿Qué sucede?», repitió con la voz quebrada. Yo lo miré directo a los ojos, buscando respuestas, buscando la verdad que tanto me había negado hasta ese momento. «Tu madre me confesó que fue ella quien cortó mi vestido», dije, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Pero también dijo que no era un ataque, sino un mensaje, que hay secretos en tu familia que yo debía conocer antes de casarme contigo». Él cerró los ojos por un instante y vi cómo su rostro se transformaba. No había sorpresa, no había incredulidad, había aceptación, como si esas palabras fueran una verdad que él ya conocía. Se sentó frente a mí, tomó mis manos y con un suspiro profundo comenzó a hablar. «Es cierto, nuestra familia ha cargado con heridas durante años, heridas que nunca se hablaron, que nunca se enfrentaron. Mi madre sufrió mucho en su matrimonio, y yo lo vi de niño. Ella nunca me lo dijo, pero lo sentí. Esa rabia, esa tristeza, siempre estuvo presente en nuestra casa. Y aunque he tratado de ser diferente, de construir algo mejor, entiendo su miedo de que yo repita la misma historia». Sus palabras me estremecieron. No eran una confesión de traición ni de mentira, eran la admisión de una herida heredada, un dolor que había marcado generaciones. Mi suegra, que hasta ese momento me había parecido fría y dura, ahora era una mujer que había vivido atrapada en su pasado y que, a su manera, trataba de protegerme. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Tomé aire y le respondí con la voz temblorosa pero firme: «Lo único que necesito saber es si tú eliges ser diferente, si conmigo quieres construir algo nuevo, algo limpio, algo que no repita esa historia». Él me miró con una intensidad que jamás olvidaré, apretando mis manos con fuerza. «Eso es lo único que quiero. Te amo. Y mi mayor miedo siempre fue que las sombras de mi familia pudieran alejarte de mí. Pero hoy entiendo que la verdad, aunque duela, es la única forma de empezar bien». En ese instante sentí cómo el peso en mi pecho comenzaba a disiparse. El vestido estaba destruido, sí, pero lo que quedaba en pie era más valioso. La certeza de que nuestro amor podía resistir cualquier prueba, incluso las más inesperadas. Mi suegra, con lágrimas en los ojos, se acercó y me abrazó. Fue un abrazo torpe, inseguro pero sincero. «Perdóname», susurró. Tal vez no elegí la mejor forma, pero necesitaba asegurarme de que mi hijo y tú empezarían con la verdad. Y allí, entre lágrimas y silencios, supe que no todo estaba perdido, que al contrario, lo que había comenzado como una pesadilla podía transformarse en un renacer. Esa tarde no llevé el vestido que había soñado. Caminé hacia el altar con otro, prestado, mucho más simple que el que había elegido. Pero cada paso que di estuvo lleno de una fuerza nueva, de una certeza que me hizo brillar más que cualquier encaje o seda, porque ya no llevaba solo un vestido, llevaba una verdad compartida, una promesa renovada y el apoyo de una familia que, aunque rota en el pasado, estaba dispuesta a sanar. Cuando llegué frente a él, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en 1970, ese momento, entendí que la boda no era la perfección del vestido, ni las flores, ni las fotos. Era el compromiso sincero de dos corazones dispuestos a empezar de nuevo. Nos casamos ese día, con sonrisas, con lágrimas, con invitados que no sabían del todo lo que había ocurrido en esas horas previas, pero con la certeza de que lo que habíamos construido era auténtico. Y lo más sorprendente llegó después. Mi relación con mi suegra cambió. No fue fácil, claro, pero ese acto, tan doloroso al inicio, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una relación más honesta, donde finalmente ambas aprendimos a vernos no como rivales, sino como mujeres que amaban al mismo hombre en diferentes formas.
Hoy, cuando recuerdo ese día, ya no pienso en un vestido roto. Pienso en una verdad revelada, en un amor que resistió la prueba y en un comienzo que, aunque distinto al que soñé, terminó siendo aún más hermoso. Porque, a veces, la vida rompe lo que creemos perfecto, solo para mostrarnos que lo verdadero se construye desde las cenizas.